Voy a compartir pantalla para dar inicio a la sesión número 2 del grupo de los sábados. Entonces vamos a pasar aquí. Ok. Bueno, vamos al curso. Esta es la sesión número 2. Vamos a estar trabajando mucho lo que es le verbe être, avoir, s'appeler. Aquí en la guía de desarrollo de la sesión 2 pueden ver lo que es las temáticas que vamos a estar trabajando. Los acentos, la puntuación, vamos a trabajar los números del 0 al 100, los países, las nacionalidades, el género de los países y la conjugación del verbo être, avoir y el verbo s'appeler en tiempo presente. Aquí hay unos links donde pueden ingresar y pueden seguir viendo la explicación de las temáticas. Bueno, comenzamos aquí inicialmente con los números. Ya habíamos trabajado los números del 1 al 20, ahora vamos a ver del 0 al 100. Yo voy a ir repitiendo la pronunciación, yo voy a ir pronunciando los números y ustedes van repitiendo, por favor. ¿Ok? Bueno, listo, comenzamos. Entonces, repitan, por favor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, el número 30. Vamos por el número 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Repitan allá los números, por favor. Vamos por el número 35. 35, 36, 37, 38, 39, 40. El número 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, el 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, el 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, el 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Vamos por el 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, el 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, son el 100. Bueno, hay que seguir practicando la pronunciación de los números para que se la aprendan. Los números, uno se la aprende, digamos, del 1 al 19. Lo que es el número 20, 30, 40 y así sucesivamente, uno se los aprende y después ya sabe que para decir 21 es el 20 y el 1, 21, 22, 22. Lo mismo si voy a decir 33, es el número 30 y el 3, 33, y así sucesivamente. Cuando llega el número 70, para decir un número 70 como tal no existe. Entonces se forma a partir del 60. Al 60, ¿qué le falta para llegar al 70? Le faltan 10. Entonces digo 70. Al 71, continúo con el 60. ¿Qué le falta para llegar al 71? El 11, digo 71. 72, digo el 60. ¿Qué le falta para llegar al 72? El 12, 72. Así sucesivamente hasta el 79. El 80, un número como tal para decir 80 no existe. Entonces, como si multiplicáramos el número 4 con el número 20, 4 4 por 20, 80. Deduciéndolo de una forma literal. El 81, parto del 80. ¿Qué le falta para llegar al 81? El 1, 4. El 82, lo mismo. ¿Qué le falta al 80 para llegar al 82? El 2, 4. Así sucesivamente hasta el número 89. El 90 se forma a partir del 80. Al 80, ¿cuánto le falta para llegar al 90? Le faltan 10. Entonces digo 4. El 91, también parto del 80. ¿Qué le falta para llegar al 91? 11. Entonces digo 4. El 92, el 80 más el 12 sería 4. Hasta llegar al 99 y luego viene el número 100, que es el número son. Y eso es la parte de los números. Aquí vemos que hay unos ejercicios, una sopa de letras. Aquí ustedes tienen que completar con los números. Y aquí hay unos links en el cual pueden volver a escuchar los números en YouTube. Entonces pasamos al tema 2, que serían los acentos y la puntuación en francés. Bueno, voy a ampliar aquí un poco. Mira, aquí están los acentos, tilde, la puntuación. Aquí está cómo se escribe. Aquí está el acento y aquí cómo se escribe. Bueno, vamos con la primera. Sería una E con la tilde como lo utilizamos en español. Eso se llama accent aigu. Igualmente estos acentos se le pueden colocar a las otras letras, a la A, a la O, etc. Accent aigu. ¿Qué pasa cuando esa E lleva una tilde igual que lo que utilizamos en español? Se pronuncia una E normal, porque acuérdense que la E se pronuncia E. Entonces aquí sería accent aigu. La otra que viene la tilde, que va hacia el otro lado, opuesta a la que nosotros utilizamos, sería accent grave. Accent grave. Viene la otra que es un acento circunflex, como el techito de una casa sería accent circonflex. En el francés existen muchos acentos que no existen en el idioma español. Entonces continuamos, el otro es apóstrofe, sería apóstrofe. Aquí vemos abajito, dice el apóstrofe, el apóstrofe. Normalmente cuando se utiliza el apóstrofe, cuando una palabra termina por vocal y la otra comienza por vocal. Ejemplo, aquí decimos le, sería el masculino. Entonces aquí sería otra palabra, digamos, arbre, que sería árbol. Yo voy a decir el árbol, sería le arbre, pero como les dije, aquí sería vocal y vocal en francés no suena bien. ¿Qué pasa? Eliminamos la E del artículo y le colocamos el apóstrofo. Simplemente es por la pronunciación. Eso también suele pasar también con la D, de. Decimos una palabra, por ejemplo,
Aquí decimos interrogación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vocal, vocal, igualmente. Eliminamos la E de la preposición y colocamos de interrogación. Y se pronuncian como una sola palabra. La interrogación. Bueno, entonces continuamos con el resto. Sería point, punto, point de interrogación, point de exclamación, virgule, que es la coma, virgule. Bueno, repetimos. E accent aigu. E accent grave. E accent circonflexe. Apóstrofe. El apóstrofe, point, point de interrogación, point de exclamación, virgule. Ahora viene este guillemot. Ok, guillemot. Ok, continúa. Point virgule, punto y coma. Du point, dos puntos. Tiré, que es el guión. Paréntesis. Pourcent, el porcentaje. 100%. Arrobas 10. Ok, repetimos. Guillemot, point virgule, du point, tiré, paréntesis, pourcent, 100%, arrobas 10. Ok, ¿qué actividad tienen que hacer en este ejercicio? En total son 4 temas. 4 temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. La actividad que le corresponde a este ejercicio es van épelé. Activité épelé. Este vocabulario que está aquí lo van a deletrear respetando la puntuación que está arriba. Por lo menos yo voy a pronunciar esta palabra café. Entonces digo C-A-F-E accent aigu. Miren que esta tilde, la tilde de café sería E accent aigu. Voy a pronunciar la que está al lado. Esta es una A. ¿Cuál es el acento de la A? Sería accent grave. Miren que aquí es E, pero acá es A, entonces digo A. A accent grave, el U-N-D-I. ¿Ok? Entonces voy a decir esta que está aquí, por lo menos look. Digo, guillemot, el O-O-K, guillemot. Esta que está aquí, l'orage, que es la tormenta, sería el apóstrofe O-R-A-G-E. Y según el signo o el símbolo que tenga, lo van a pronunciar. Y aquí hay varios. ¿Ok? Aquí sería por lo menos 10. El porcentaje sería pourcent, 10% y 30%. ¿Ok? Respetando los símbolos, muy sencillito. Bien, pasamos entonces al tercer tema. Ahí tienen que tener en cuenta para deletrear el alfabeto. El alfabeto lo vimos en la sesión 1. Está aquí el alfabeto francés. Vamos a repetirlo nuevamente, igual tienen un link de pronunciación. Repete A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. La boca cerrada. N, la boca abierta. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Ok, esa es la pronunciación del alfabeto, el alfabeto francés. Bueno, continuamos con la sesión 2. Continuamos ahora con les villes, les pays et leurs prépositions. Aquí dice las ciudades, los países y su preposición. Normalmente, les villes, las ciudades, les pays, los países, leur preposición, su preposición. Normalmente cuando en español yo voy a indicar un desplazamiento, yo voy a Francia, yo voy a Bogotá, yo voy a Roma, yo voy a Europa. Nos damos cuenta que para todo eso se utiliza la preposición a Francia, a Roma, a Europa, a África, y estamos hablando de ciudades, países, continentes, etc. Y en español se utiliza la preposición a. En francés no, en francés existen 4 preposiciones. Está la preposición a, que es para las ciudades. Está la preposición o, que es para los países masculinos. La preposición en, que es para los países femeninos.
Y aquí abajito la preposición o plural que se utiliza para los países plurales. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Aquí vemos que está je connais la Colombie, la Bolivie, l'Argentine, le Brésil, le Perú, le Chile. Chile, Chile. Este que se utiliza aquí es artículo. Aquí hablamos de preposición. La es el artículo definido, femenino singular. Le es para el masculino singular. Pero lo que vamos a estar trabajando en sí son las preposiciones de los países. Bueno, vamos con la preposición on. Se utiliza para los países femeninos. Todos los países femeninos on. EN que se pronuncia on. Nasal. ¿Cómo sé yo si son países femeninos? Porque terminan en E. Todos los países femeninos terminan en E. Aquí vemos, por ejemplo, Colombia termina en E. Bolivia termina en E. Argentina termina en E. Entonces son femeninos y utilizo la preposición on. Ejemplo, la Colombie, j'habite en Colombie, yo vivo en Colombia. La Belgique, j'habite en Belgique, Bélgica. L'Italie, j'habite en Italie. Siempre que sea femenino. ¿Y cómo son femeninos? Terminan en E. Los países masculinos, otra final, es decir, cualquiera otra terminación que no sea E. Puede ser A, puede ser X, puede ser I, puede ser U, puede ser P, cualquier otra terminación, siempre va a ser masculino y utilizo O. Ejemplo, le Brasil termina en L, es masculino porque no es E. Japón, N, Canadá, A. ¿Okay? Todos son masculinos porque no terminan en E, tienen otras terminaciones. Le Brasil, j'habite au Brésil. Le Japón, j'habite au Japón. Le Canadá, j'habite au Canadá. ¿Okay? Entonces, para estas se utiliza O porque son masculinos. Ahora vienen unas excepciones del femenino. Normalmente los que terminan en E son femeninos, pero hay 3 excepciones. Ejemplo, Mexique termina en E, pero es masculino. ¿Por qué? Porque es una excepción simplemente. Mozambique termina en E, es femenino normalmente, pero es una excepción, entonces sería masculino. Camboya termina en E, pero es una excepción, entonces es masculino. En resumen, estos 3 países son masculinos porque son unas excepciones del femenino. Y se utiliza la preposición del masculino. Ejemplo, le Mexique o Mexique, le Mozambique o Mozambique, le Cambodge o Cambodge. Ahora vienen las excepciones de los masculinos. O devient en, o se transforma en on, devant in voyelle. Ahora, dijimos que los países que no terminan en E son masculinos. Entonces aquí vemos el caso de Irán y el caso de Irak. Son masculinos porque tienen otra terminación diferente a la E, pero comienzan por vocal. La excepción de los masculinos me dice si un país es masculino y comienza por vocal, yo tengo que utilizar la preposición del femenino. Ejemplo, vous habitez en Irán o en Irak. Vous habitez en Irán o en Irak. Lo mismo es el caso de Israel. Vamos a escribirlo aquí. Ok. Israel. Bueno, en la A lleva diéresis. Israel es masculino, pero comienza por vocal. Entonces yo tengo que utilizar la preposición del femenino an Israel. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una excepción. Y así sucesivamente todos los que comiencen por vocal serían, se utiliza la preposición del femenino. Entonces ahora vamos con O para los países plurales. Termina en X. A diferencia de esta O, esta es para masculino singular y esta es para plurales. Termina en X. Se pronuncia igual O. Pays pluriel. ¿Cuáles son los países plurales? Por ejemplo, les Antilles, las Islas Antillas, les États-Unis, los Estados Unidos. Otro ejemplo que vemos que se utiliza mucho es, digamos, le pays bas.
Los Países Bajos. En los Países Bajos está conformado por Ámsterdam, Holanda. Como es un país plural, entonces yo digo o Pays Bas. Entonces yo vivo, j'habite au Pays Bas. Aquí se pronuncia la preposición o, Pays Bas. Aquí, en estos, como comienzan por vocal, se une, hay una liaison y suena z, z. Ejemplo, aux Antilles, aux États-Unis. J'habite aux Antilles, j'habite aux États-Unis. Les Antilles, j'habite aux Antilles. Les États-Unis, j'habite aux États-Unis. Aux Antilles, aux États-Unis. J'habite aux Pays-Bas. ¿Ok? Como es el caso de Países Bajos. A. Se utiliza para ville. Ville es ciudades. Ejemplo, j'habite à Rome. J'habite à Tokio. J'habite à Moscú. J'habite à New York. J'habite à Bogotá. J'habite à Madrid, etc. Se utiliza para las ciudades. Ahora aquí hay unos ejercicios. Estos ejercicios los van a completar, son muy sencillitos. Aquí les dice con qué tienen que completar. Aquí dice completé avec le o con la en esta primera columna. Van a completar con le, que se utiliza para masculino singular, la para femenino singular. Entonces, vemos aquí un ejemplo. Ils aiment la Norvège. ¿Por qué utilicé la? Porque Norvège es femenino. ¿Y cómo yo sé que es femenino? Porque termina en E. ¿Ok? Entonces, continúa la frase. Dice, ils habitent, ellos viven. Y coloco el país, Norvège. Norvège, como es femenino, la preposición de Norvège sería en. Vamos a hacer el segundo, Pologne. ¿Pologne es femenino o es masculino? Pregunta, ¿Pologne es femenino o es masculino? Femenino. ¿Por qué femenino? Porque Femenino. termina en E. Muy bien, entonces sería la Pologne, ils aiment la Pologne. Y aquí ahora completo con la siguiente. Ahora voy a colocar el país, Pologne. ¿Cuál sería la preposición? La preposición de Pologne sería en Pologne, porque Pologne es femenino. ¿Okay? Bueno, entonces sería ils aiment, ellos aman Polonia, ils aiment la Pologne, ils habitent en Pologne, ellos viven en Polonia. ¿Ok? Y así sucesivamente lo hacen con Grecia, Brasil, Portugal, Pakistán, Canadá. Muy sencillito. Continuamos con el ejercicio número 2. Aquí dice complete avec. Avec es con. Complete con le, la o el apóstrofe. Le para los países masculinos singular. La para los países femeninos singular. El apóstrofe cuando un país comienza por vocal. Por ejemplo, ¿qué país comienza por vocal? Italy. Italy. Entonces ahí tengo que utilizar el apóstrofe. Muy bien. Ok. Entonces continuamos. Aquí les dan las opciones. No van a colocar más nada, simplemente le están dando estas tres opciones. Le, la, el apóstrofe. Ok. Ejercicio 3. Sitúe la ville selon le modèle. Aquí le dan la ciudad, Sokoto, y el país, Nigeria o Niger. Entonces, ustedes van a completar una frase. Sokoto o Nigeria. Es decir, Sokoto queda en Nigeria o está. Este E lo van a utilizar para todos. Luego, según el país, la preposición. Está Madra, Ande, Bucarest, Roumanie, Hanoi, Vietnam, Belén, Brasil, Quito, Ecuador, Yaoundé, Camerún, Bagdad, Irak, Acapulco, México, Chicago, Estados Unidos. Ok, entonces hacemos el ejercicio número 2. Por ejemplo, en el ejercicio número 2 está Madra, que es la ciudad. Siempre de primero la ciudad, de segundo el país. Entonces coloco Madra, coloco E, porque este E va para todos los ejercicios. Y ahora viene espacio Ande.
¿Con qué preposición tengo que completar aquí? ¿Cuál es la preposición? En, muy bien. Completo con en. ¿Por qué? Parce que Ande es femina. Ande es un país femenino, termina en E. Entonces utilizo la preposición del femenino. Entonces vamos a ver el segundo. El segundo colocamos Bucarest, Rumaní. Entonces, ¿cuál sería la preposición de Rumaní? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? La preposición de Rumanía. Coloco aquí Bucarest. Entonces el país Rumaní. Rumaní, femenino o masculino. Femenino. Muy bien, termina en E. Entonces coloco en Rumaní. Y así sucesivamente para los demás ejercicios. ¿Ok? Entonces, cerramos aquí. Bueno, espero que estén tomando apuntes de lo de la explicación y vamos con el ejercicio 4. 4 dice, completé avec a, an, o masculino singular y está el o pluriel para los plurales. Entonces serían 4 preposiciones, a, an, o y esta o con X que sería plural. A para las ciudades, an países femeninos, o AU sería para los países masculinos y AUX que se pronuncia O sería para los países plurales. Entonces aquí vemos un ejemplo. Le Conseil de l'Europe est à Bruxelles en Belgique. ¿Ok? Bruxelles, aquí completamos con A. ¿Por qué completamos con A? Porque es masculino, ¿no? No, porque Bruxelles es una ciudad y A se utiliza para las ciudades. Bruselas es la capital de Bélgica. Belgique es un país y se termina en E, entonces es femenino, entonces sería a Bruxelles en Belgique. No olviden las preposiciones, a para las ciudades, en países femeninos, los que terminan en E, o para los países masculinos singular y AUX para los masculinos, para los plurales, perdón. AUX para todos los plurales. Ahí están las 4 preposiciones. Tienen que tener en cuenta si el país es masculino, femenino, si es una ciudad, etcétera. Y ahí nos va a decir cuál es la preposición. Bueno, ese ejercicio lo tienen que completar. Seguimos aquí y vamos con el último tema, sería le verbe être, avoir et le verbe s'appeler. Aquí vamos a descubrir 3 nuevos verbos. Aquí está la conjugación de los verbos en presente. Estos verbos tenemos que aprendérnoslos de memoria. Está el verbo s'appeler, que significa llamarse. Anoten allá. S'appeler, llamarse. El verbo être, que es el verbo to be en inglés, que sería ser o estar. El verbo avoir, que sería el verbo haber o tener. En inglés sería el famoso verbo to have. Bueno, ¿cuál es la utilización de cada uno de estos verbos? Se utiliza dependiendo de la frase que vamos a estar utilizando. Bueno, el verbo, vamos a ver aquí el verbo s'appeler. ¿Qué les dije que significaba? Llamarse. Muy bien. Llamarse. El verbo s'appeler se utiliza pour le prénom, que es el nombre, y se utiliza pour le nom, que es el apellido. Como es llamarse el nombre y el apellido, yo me llamo Tairo Mejía, ejemplo. Está el verbo être. ¿Qué significa el verbo être? Es el verbo to be. Exactamente. ¿Qué sería ser o estar? Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás. El verbo être se utiliza para la nacionalité y se utiliza cuando yo hablo de la profesión. Ok. Y está el verbo avoir, que significa haber haber o tener. Muy bien.
Entonces, este verbo avoir, haber o tener, se utiliza cuando yo hablo de l'âge. ¿Qué significa l'âge? La edad. También cuando hablo de la posesión. La posesión es algo que yo poseo, que es mío. Por ejemplo, yo tengo un carro, tengo una casa, tengo un perro, tengo un gato. Entonces, cada verbo tiene su utilización. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a la conjugación del verbo. Por ejemplo, el verbo s'appeler. Cuando yo conjugo un verbo en presente, yo a ese verbo tengo que agregarle los pronombres personales. En francés, los pronombres personales son je, que es pronombres personales, los sujetos. Je, ¿qué significa je? Yo. Yo, Significa tú. Il, él, masculino singular. Ahora viene él, que significa ella. Ahora viene on, ya le explico qué significa on. Y viene nous. ¿Qué significa nous? Nosotros. Ahora viene vous. ¿Qué significa vous? Significa usted o ustedes, singular o plural. Usted o ustedes. Y vemos aquí que continúa con il, que significa ellos, y viene el, que significa ellas. Ok, ese es el significado. Bueno, on, ¿qué significa on? On significa nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre on y nous? On se conjuga en singular, nous se conjuga en plural. Otra diferencia de on es que en todos los contextos que yo utilizo on es en un contexto informal. Nous se utiliza para contextos formales. Bueno, on también significa todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esos son los significados de estos pronombres personales. Bueno, entonces conjugamos el verbo s'appeler, llamarse, sería, una cosita, si yo voy a hablar de un animal, por ejemplo, yo voy a decir el perro. El perro es masculino, igual que en español, digo il. Il, il s'appelle, el perro es grande. Y digo, él se llama Doki, il s'appelle Doki. Voy a hablar de un objeto, sería la radio, la radio. La radio es femenino, entonces diría él. Elle est noir, ella es de color negro. ¿Okay? Entonces, il se utiliza, sería el, masculino singular, se utiliza para hablar de personas, objetos o cosas. El es femenino, singular, se utiliza también para hablar de objetos, cosas, animales, personas. ¿Ok? Hay quienes que piensan que on es como it en inglés. No, están equivocados. On no existe ni en español, no existe ni en inglés, ni en alemán, ni en ningún otro idioma. On solo se utiliza en francés, existe en francés y su significado es cuando voy a decir nosotros o todo el mundo. Simplemente que se conjuga en singular y nous es en plural. Bueno, la conjugación del verbo s'appeler, repete. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Je répète. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Ok, ahora vamos con el verbo être. Je suis, acuérdense que la S final no se pronuncia. Je suis, tu es, il est, se pronuncia como una E, el verbo. Para tú y para él, ella. Y para on. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je répète la prononciación. Je suis,
tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ahora viene el verbo avoir, haber o tener. Acuérdense que la A con la I se pronuncia E. A-I es E. Entonces este sería je. La S final no se pronuncia, sería tu, a. Ok, je, tu as, il a, el a, on a. Aquí se une la terminación de la S con la vocal. Nous avons, lo mismo aquí, vous avez, y suena como z, z. Igual que aquí, ils ont, elles ont. Ok, nuevamente, je, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ok, entonces aquí tenemos con estos verbos unos ejercicios. Dice, compléter avec le verbe s'appeler, être, avoir o présent, es decir, conjugado en presente. Por ejemplo, el primero dice quelle ta nationalité aquí. A ver, ¿de qué estoy hablando en la primera frase? ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Quién me dice de qué estoy hablando en la primera frase? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se está La hablando? nacionalidad. Muy bien, la nacionalidad. ¿Y qué verbo se utiliza para la nacionalidad? ¿Qué verbo se utiliza para la nacionalidad? Entre. Etre. Pero yo no puedo colocar el verbo etre, tengo que conjugarlo. Entonces sería quelle est ta nationalité. Ahora vamos a un ejemplo de la segunda frase. ¿De qué estoy hablando en la segunda frase? De los años. Exactamente, la edad, los De la años. edad, de la edad, de la edad. ¿Y utilizamos qué verbo? Aboira, Avoir. El verbo avoir. abuá. Exactamente, la O con la I se pronuncia UA. Entonces sería avoir. Bueno, como tenemos que conjugar el verbo a il, cuando el verbo se conjuga a il sería il a. ¿Ok? Y la respuesta sería il a 12 ans. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta acá con qué se va el verbo. Entonces sería il a. ¿Ok? Y así sucesivamente van a conjugar el resto del ejercicio, teniendo en cuenta todo esto. Si se utiliza para el nombre, el apellido, la nacionalidad, la profesión, la edad o la posesión. O si se utiliza, igualmente tienen que conjugarlo. ¿Okay? Cuando yo voy a presentar a una persona, la utilización de estos verbos, por ejemplo, voy a presentar a una persona, digamos, voy a presentar a María. María es femenino, entonces sería él. Yo digo, elle s'appelle María. Elle s'appelle María. Elle est colombienne. Elle est estudiante. Elle a 12 ans, por ejemplo, 12 años. ¿Ok? Y tenemos también, aquí van a completar con esos tres verbos. Y tenemos también, si queremos completar la presentación personal, tenemos que aprendernos el verbo parler. ¿Qué significa el verbo parler? ¿Qué significa el verbo parler? Significa hablar. Para cuando vamos a hablar de los idiomas. A ver, escriban la conjugación del verbo. Ok, bueno, repitan la pronunciación. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, ils parlen, elles parlen. Ok, digamos, yo voy a presentar a un amigo. El amigo se llama Juan. Digo, il s'appelle Juan.
il est colombien, il est étudiant, il a 17 ans, il parle español et français. Voy a presentar a María. Elle s'appelle María, él porque es femenino, él s'appelle María. Elle est colombienne, elle est étudiante, elle a 14 ans, elle parle español y anglais. Y de esa forma se utilizan los verbos cuando vamos a presentar a alguien. A ver, ¿queda alguna duda, alguna inquietud de los temas que hemos trabajado? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profesor, todo quedó claro y bien explicado. Ok, excelente. Bueno, entonces ustedes terminan los ejercicios y los van a subir aquí donde está la actividad. Ahora, un diálogo que ustedes van a hacer, bueno, lo pueden trabajar individual. Ustedes van a presentar a un compañero de su clase o a un miembro de la familia. ¿Cómo lo van a presentar? Utilizando las frases de la presentación personal. Digamos, yo voy a presentar a mi hermana. Mi hermana es femenina, tengo que utilizar él para todo. Acuérdense que s'appelle se utiliza para los nombres, être para la nacionalidad y la profesión, avoir se utiliza para la posesión y la edad, y el verbo parler se utiliza para los idiomas. Entonces voy a presentar a mi hermana, digamos, elle s'appelle Tatiana. Ok. Elle est étudiante. Elle est colombienne. Elle a 20 ans, 20 años, por ejemplo. Elle parle español. Elle parle italien. Utilicé las 5 frases de la presentación personal. ¿Okay? Entonces, ustedes van a presentar en un video a un miembro de la familia o un amigo, lo van a grabar y lo van a subir por aquí, por donde dice presenté a quelqu'un. ¿Okay? Entonces revisamos, miren las actividades que tenemos. Tenemos esta actividad, 2 actividades escritas y 2 actividades orales. Esta es una actividad oral. Una. El de presentar a alguien, un miembro de la familia, un amigo. 2. Este sería un video. Entonces son 2 actividades orales. Pueden hacer un solo video. Y tenemos 2 actividades escritas. Esta sería una, la de los números. Y esta sería otra, la de los países. Ok, esta que está aquí. Y listo, facilito. Entonces, serían 4 actividades, 2 escritas y 2 orales. Pueden hacer todas las actividades en un solo o las escritas en un solo documento, lo suben aquí, las orales en un solo video o hacen 2 videos. Acuérdense que para subir los videos, primero los suben a YouTube y luego los suben aquí. ¿Ok? Por aquí. Miren que he enviado 0 de 20, nadie ha enviado una actividad. La actividad de la clase pasada está aquí. Ya la subieron, por lo menos los que hemos estado viendo a clase, vemos de 20 estudiantes, 6 la han hecho, y aquí hay uno que la subió, me falta uno por calificar. Entonces, seguro la subió tarde o no hizo la actividad completa. Bueno, foro de discusión, aquí vemos que aquí algunos subieron las palabras a las actividades. Las actividades no se suben por aquí. Las actividades se suben siempre por aquí, donde dice actividades de aprendizaje. Esta era de la sesión 1. Esta desde la sesión 2 la van a subir aquí, actividades de aprendizaje, la sesión 2. ¿Ok? Por aquí. Les recuerdo, si el video pesa mucho y no se lo permite subir a la plataforma, lo suben a YouTube y aquí suben el link. Lo pueden subir en Word o escriben el link en comentarios o como ustedes quieran. A ver, una preguntita, ¿ustedes qué hacen los jueves en la tarde? Los jueves en la tarde, ¿qué tienen? Bueno, regresamos aquí. Profe, en la tarde, ¿cómo a qué hora? A las 2 de la tarde, los jueves. Juega frilla. ¿Están libres? No sé, mañana. Porque si no, la clase Yo la sí, no podemos sé. pasar los jueves a las 2 de la tarde. No la vemos los sábados, sino la vemos los jueves con otro grupo, que no son muy numerosos y también estarían ustedes ahí.
Y igual vamos por los mismos temas. Vamos a iniciar ya la sesión 3. Bueno, ¿Ustedes podrían los jueves? sí. Yo sí. Sí, puede ser. ¿Y los demás? No hay problema. Bueno, entonces, muy bien. Entonces vamos a pasarla para los jueves a las 2 de la tarde. Y eso les daría también mucho más tiempo para realizar las actividades, porque acuérdense que la plataforma se cierra y ustedes tendrían muy poquito tiempo. En cambio, sí tendrían muchos más días, tendrían alrededor de 5 días para hacer la actividad. Bueno, la primera clase y la segunda clase la trabajamos por medio de Zoom. La tercera clase que viene en adelante la vamos a estar trabajando por la plataforma Microsoft Teams. ¿Oyeron? Entonces ya no va a ser por Zoom, va a ser por Microsoft Teams. Bueno, entonces vamos a terminar el día de hoy. Vamos a terminar la clase. Aquí vemos, bueno, la lista, ya pasé la lista, falta Dayson Cabrera. Vamos a agregarlo aquí a la lista. Dayson Cabrera. Ok, está aquí. ¿Quién más está aquí? Está Evan ya, Andrea Zúñiga. Vamos a buscar Zúñiga para la lista. Sí. Ok, muy bien. Está Andrea Zúñiga, está Nelson Celis, Evanés Salcedo, Justin Sánchez. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos despedimos. Acuérdense que este link, si alguno necesita revisar, yo lo voy a subir inmediatamente a YouTube. Lo pueden ver por medio de mi canal. Me buscan con mi nombre, Tairo Mejía, o lo pueden ver directamente desde la aplicación. Lo pueden ver directamente desde la página, perdón, estoy compartiendo aquí la pantalla, directamente aquí, desde el aula virtual, entran aquí esta partecita que dice material complementario, videoconferencia, y ahí lo pueden ver. Cuando una vez suba, ya en alrededor de 10 minutos voy a estar subiendo el video. Igualmente se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Oyeron? Bueno, entonces les deseo un feliz día a todos. Lastimosamente no estuvimos todos, pero bueno, los otros pueden ver la clase ahí por medio del canal de YouTube o en la plataforma de aula virtual. Bueno, continúen con las actividades, traten de terminar lo más pronto posible para que no se cierre la plataforma y puedan subir las actividades a tiempo. Bueno, que tengan buen día, nos vemos el próximo jueves.